Nuevamente estamos aquí, hablando del interesante mundo del Internet, con una de sus tantas aplicaciones, las cuales facilitan nuestra existencia, o por lo menos eso pensamos. En esta ocasión nos adentraremos a las profundidades de lo realmente aterrador, junto a la más famosa aplicación de citas, Tinder. Una aplicación que supuestamente nos facilita el hecho de conocer, ya sea amigos, ligues, incluso el amor verdadero. Pero muchas veces este tipo de aplicaciones no cumplen las expectativas deseadas, y tanto gente indeseable como entes diabólicos se aprovechan de eso. Pues los protagonistas de las siguientes historias que te contaré a continuación hicieron lo que muchos de nosotros no hemos podido: hacer match en Tinder. Pero lamentablemente su cita no salió como lo planearon. Así que prepárense para escuchar sus aterradoras anécdotas y acerquen su pañal, que comenzamos. Amor por la exploración. La primera historia nos enseña la increíble realidad en la que vivimos, la cual muchas veces puede superar la ficción que tanto envidiamos. Verán, nuestro protagonista, Claudio, se encontraba buscando el amor verdadero en la aplicación Tinder. Varios prospectos llamarían su atención, pero hubo una chica que flechó su corazón inmediatamente. Su nombre era Diana, una mujer fanática del terror y las exploraciones urbanas. Esto último llamó mucha la atención de nuestro protagonista, pues las exploraciones urbanas eran una de sus pasiones más grandes. Y era bastante interesante que a una chica le gustara lo mismo. Pasarían algunos días y había sucedido lo impensable, pues ambos dieron el tan esperado match. Y nuestro protagonista obviamente sería el primero en romper el hielo. Las pláticas entre ambos eran muy agradables, extremadamente agradables. Tenían muchas cosas en común, sobre todo su pasión por las exploraciones urbanas. La diferencia es que Claudio había hecho varias veces esta actividad, mientras que Diana solo había visto videos en YouTube y anhelaba algún día poder realizar tan aterrador acto. A lo que nuestro protagonista, intrépido y enamorado, le sugirió que si algún día llegaban a conocerse, la llevaría a explorar uno de estos desolados lugares. Llegaría el día en el que ambos deberían por fin conocerse. Claudio tenía dudas, a pesar de que llevaban tiempo platicando, pues aún se le hacía difícil el hecho de que tuvieran los mismos gustos extraños. Aún así se alistó, se perfumó y fue en busca de la chica misteriosa. Se habían citado en el centro de la ciudad. Y déjame decirte que imaginaste mal, pues la chica era real. Todo lo que sabía nuestro protagonista de ella era 100% verídico. Ninguno de los dos podía creerlo. Ambos comenzaron a salir con el típico pretexto de a ver qué se da. Y todo parecía funcionar a la perfección, lo cual motivó a los tortolitos a enfrentar su más grande desafío: realizar la tan esperada exploración urbana juntos. Nuestro protagonista conocía un McDonald's abandonado. Sin embargo, los alrededores eran muy concurridos durante el día y la tarde, así que tenían que esperar a la madrugada para poder acceder al lugar en busca de terroríficas aventuras. Esperaron a la madrugada. Mientras llegaban a su destino,
Claudio le contaba a su compañera sobre los acontecimientos que se habían avistado en el lugar, pues los vecinos más cercanos y gente que entraba a grafitear reportaban sombras que se movían en el lugar, sombras que acechaban a quienes entraban todo el tiempo. Al llegar al lugar notaron que efectivamente el lugar estaba en pésimo estado, y como todos estos lugares, albergaba malos olores y pentagramas pintados en las paredes. Sin embargo, había algo que llamó la atención de ambos exploradores. Era un Ronald McDonald, en pésimo estado, todo pintado y me atrevo a decir que hasta orinado. Salvo para unas buenas fotos, este no llamaría más la atención, por lo que nuestros protagonistas seguirían adentrándose. Mientras ambos bromeaban sobre aquel Ronald McDonald, se comenzaba a manifestar algunos ruidos dentro del abandonado inmueble. En un principio pensaron que alguien se había metido y no tenía agradables intenciones con ellos. Una sombra comenzaba a acecharlos. De repente Diana pegó un grito de horror que pondría en alerta a Claudio. Este le preguntó que qué había pasado, a lo que la chica respondió que aquella sombra tenía la forma como de Ronald McDonald. Pues lo notó por el cabello de este, ya que tenía una forma muy similar. Claudio pensó que eran locuras lo que ella decía. Tal vez comenzaba a sugestionarse, pensó, por lo que se decidió abandonar el lugar y regresar otro día él solo. Para regresar tenía que pasar por el lugar donde encontraron aquel muñeco de Ronald McDonald. Sorpresa se llevaron los aventureros cuando este ya no estaba en su lugar. Ambos sentían cómo el horror se les subía hasta la garganta y no les permitía hablar. Claudio iría a buscar al payaso por el inmueble abandonado, mientras que Diana prefería regresar al auto, pues ya no soportaba estar ahí ni un minuto. No recorrió mucho cuando Claudio se encontró aquella sombra nuevamente, la cual le advertía que se largara de su hogar. Al afrontar al ente y verlo más de cerca, se percató que este en efecto era el payaso que había cobrado vida, listo para acabar con él, pues alcanzó a ver que tenía un cuchillo en su mano derecha. Claudio, por supuesto, salió horrorizado del lugar, aunque claro, eso no evitó que siguiera haciendo lo que más le gusta, que son las exploraciones urbanas. Y si se lo preguntan, él y Diana formalizaron su relación y son muy, muy felices, afirman. Un siniestro match. Había una vez un joven llamado Alex, que vivía en una pequeña ciudad. Era un chico tímido y solitario, que rara vez salía de su casa. Un día, mientras navegaba por internet, le dio curiosidad usar la aplicación Tinder, con la esperanza de encontrar una conexión humana. Y sí, echar pata, como decimos por ahí. Alex creó un perfil y comenzó a deslizar hacia la derecha en busca de posibles coincidencias. Pasaron los días y Alex comenzó a recibir algunos matches, pero nada interesante. Sin embargo, alguien en particular llamó su atención, una chica llamada Emily. Su foto de perfil mostraba una sonrisa misteriosa y sus intereses parecían alinearse con los de Alex. Empezaron a chatear y poco a poco su relación virtual se volvió más intensa, a medida de que sus conversaciones se profundizaban. Emily compartió historias inquietantes sobre su pasado. Hablaba de sueños extraños
y lugares oscuros que visitaba en su mente. A pesar de las advertencias implícitas en sus palabras, Alex se sentía atraído por el aura enigmática de Emily. Decidieron finalmente encontrarse en persona. Emily sugirió un lugar alejado de la ciudad para su encuentro. Un antiguo bosque que tenía una reputación inquietante entre los lugareños. A pesar de las dudas de Alex, accedió, pues parecía que comenzaba a sentir algo más allá de un simple rato por la misteriosa chica. Intrigado por descubrir más sobre la misteriosa Emily, Alex llegó a la noche del encuentro en el borde del bosque, donde una luna llena iluminaba el oscuro sendero. Mientras esperaba a Emily, comenzó a sentir extrañas presencias que parecían observarlo desde las sombras. Cuando finalmente Emily apareció, parecía más etérea de lo que recordaba de sus fotos. Caminaron por el bosque mientras Emily relataba historias espeluznantes sobre sucesos paranormales en el área. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más pesada y opresiva. Alex comenzó a sentir que algo estaba mal. La risa de Emily se volvía más siniestra y su rostro parecía distorsionarse en la tenue luz de la luna. De repente, Emily se detuvo y miró fijamente a Alex, con unos ojos oscuros y amenazantes, revelando su verdadera naturaleza. Pues resulta que un espíritu demoníaco ha estado apoderándose del cuerpo de la chica, y ahora busca un nuevo anfitrión para poder liberarse de su prisión espectral. Había utilizado la aplicación Tinder como una forma de atrapar a las almas solitarias y desesperadas. El terror se apoderó de Alex, mientras Emily se abalanzaba sobre él, tratando de poseer su cuerpo. Desesperado, luchó por liberarse de su agarre, pero la presencia espectral era abrumadoramente poderosa. Justo cuando parecía que sería consumido por el espíritu, un destello de luz brilló a través de los árboles, disipando la oscuridad. Era un padre que había seguido a Alex hasta el bosque, pues se olía que algo andaba mal a los alrededores. Había seguido los pasos del joven y, con el conocimiento de los eventos paranormales que ocurrían en el lugar, llegó justo a tiempo para rescatarlo. Usando amuletos protectores y palabras sagradas, lograron desterrar aquel espíritu del cuerpo de Emily, de vuelta a la oscuridad. Este encuentro dejó una marca indeleble en la mente de Alex. Aprendió que todas las conexiones en línea no son lo que parecen, y que la soledad no debe llevarlo a tomar decisiones imprudentes. A partir de ese día, Alex valoró más las relaciones genuinas y se mantuvo alejado de las aplicaciones de citas, recordando siempre la noche en que estuvo a punto de perderse en el mundo oscuro de lo paranormal. Buscando comida en Tinder. La siguiente escabrosa anécdota te dejará los pelos de punta. Y aunque no tiene mucha relación con los entes paranormales, los niveles de miedo que ofrece la historia de nuestra protagonista Wendy son casi incalculables. Verán. Al igual que en las historias pasadas, Wendy es una chica soltera. Y aunque se encuentra muy contenta consigo misma, el hecho de ser foránea muchas veces la hace sentir sola y deprimida. Fue tras tantas insistencias de sus compañeras de trabajo que se descargó la aplicación Tinder, la cual configuraría para dar match con hombres y mujeres por igual, pues lo único que ella buscaba eran amistades. Y así se lograba dar algo,
perfecto, pero no era lo principal. Solo quería buscar con quienes salir a tomar un café, divertirse en las fiestas o simplemente tener a alguien con quien platicar. Al principio los perfiles que encontraba no le parecían de interés, hasta que lo encontró. Un chico que, aunque no compartía del todo los gustos con ella, tenía todo para convertirlo en un futuro match. El match perfecto. Pues este hombre presumía de ser muy exitoso en los negocios y de pertenecer a un club muy exitoso y exclusivo. Darían el tan esperado match. Mientras conversaban, Wendy notaba que este hombre no se mostraba interesado en algún tipo de conexión sentimental. Vaya, ni siquiera en algo más íntimo, si saben a lo que me refiero. Aquel sujeto le comentaría a nuestra protagonista que solo estaba buscando gente de interés para su exclusivo club, el cual seguía presumiendo, diciendo que mucha gente famosa y de mucho dinero pertenecía a aquel club, ya que esto ofrecía ventajas que ningún otro se atrevía. Entre esos beneficios había platillos exóticos que en ningún lado del mundo se podrían conseguir con facilidad, pues son bastante exclusivos. Wendy no aguantaba la fanfarronada de este tipo. Sin embargo, le atraía mucho la idea de pertenecer a un círculo social repleto de gente poderosa y famosa. ¿Quién sabe? Tal vez en una de esas tendría suerte y podría conocer a su cantante favorita. Ambos quedaron de verse en un lugar muy concurrido de la ciudad, por lo que Wendy se confió de más. Este hombre llegaría al punto de encuentro. Lo primero que hizo fue mirar a Wendy de pies a cabeza, lo cual obviamente la incomodó bastante. Este hombre misteriosamente aterrador, con solo verla le dijo que era perfecta, que la gente del club estarían encantados con ella. Inmediatamente sacó su celular y le mostró una cantidad de dinero exagerada, tan grande que era difícil de mencionar. Wendy le preguntaba que qué significaba eso, a lo que el siniestro hombre le contestó lo más aterrador que haya escuchado jamás. Todo este dinero puede ser de tu familia. Los estuve investigando y, aunque no están tan mal económicamente, con esta cantidad podrían jubilarse de sus trabajos y gozar la vida. O tal vez poner un negocio más decente, quién sabe. Lo único que pido a cambio es que vayas conmigo al club como platillo principal. Wendy se encontraba aún más confundida de lo que estaba en un principio, a lo que aquel elegante hombre disiparía sus dudas. Veo que no expliqué bien. Mira, en mi club es muy demandada la carne de chicas y chicos lindos como tú, por lo que personas como yo nos ofrecemos a buscar personas que estén dispuestas a hacer el platillo principal, a cambio de dejar bien parada a su familia con grandes y jugosas sumas de dinero, con lo que pueden convertir sus miserables vidas en un éxito lleno de lujos ilimitados. Dime, ¿le entras? Wendy no podía creerlo. Literalmente se la querían almorzar. Obviamente ella se negó y le comenzó a gritar groserías como la clásica "estás pendejo", a lo que el sujeto contestó muy quitado de la pena: ¿estás segura? Es mucho dinero. Wendy se fue del lugar asustada y muy sacada de onda. Mientras se alejaba, aquel hombre a lo lejos le pedía que lo reconsiderara, lo cual la motivó a alejarse más rápido del tenebroso hombre. Desde ese día, prefiere ya no usar ninguna app de citas. Wendy llegó a la conclusión de que está mejor soltera. La secta de Tinder. Porque sé lo tanto que adoran los videos relacionados a sectas satánicas.
tenía que traerles esta historia, la cual tiene altas dosis de eso. Verán, nuestros protagonistas, una pareja con una vida sexual más que activa, estaban buscando experiencias más allá de lo convencional, así que decidieron abrirse una cuenta en Tinder. Lamentablemente para ellos no era el sitio, ya que no encontraban a nadie que se atreviera a cumplir con sus fetiches extremos. Pasarían los días, las semanas y los meses. La atrevida pareja comenzaba a rendirse y ya estaban pensando en desertar en su excitante misión, hasta que de la nada apareció otra pareja, algo que no se veía mucho en la aplicación de citas, por lo que ambos se emocionaron demasiado. Más pronto que tarde, ambas parejas darían el tan esperado match. La pareja le comentaba a nuestros protagonistas que buscaban gente igual que ellos, para invitarlos a una página exclusiva, para conocer gente con los mismos gustos, por así decirlo. Pues sabían que en Tinder era algo exageradamente difícil, hasta imposible de encontrar. El único detalle es que esta web era tan discreta que solo se podía acceder mediante la Deep Web. La pareja accedió al temible reto y entraron a la macabra Deep Web, para posteriormente entrar a aquella página. De entrada la interfaz era bastante atemorizante, y para nada invitaba a los internautas a quedarse a explorar el sitio. Aún así la pareja comenzaría a ver lo que podían encontrar ahí. Algunos temas del foro parecían adaptarse a lo que buscaban, y muchos otros eran muy radicales, incluso para ellos. Había unas secciones de reuniones donde parecía que todo tipo de fantasías eran cumplidas. Sin embargo, estos temas se encontraban bloqueados, ya que solo los usuarios más confiables y que pagaran una mensualidad obtendrían los permisos por parte de los moderadores. La pareja con quienes hicieron match les comentaron a nuestros protagonistas que había una manera rápida de entrar a todos los beneficios del sitio, entre ellos reuniones que se efectuaban cada cierto tiempo. Un día las parejas agarraron confianza y decidieron hablar por teléfono. Las palabras del hombre de la otra relación fueron directas y un poco aterradoras. ¿Qué han pensado de lo que hablamos el otro día? Mi esposa y yo podemos interceder por ustedes con los administradores y moderadores para que puedan venir a la reunión del próximo sábado. Ándenle, anímense. Va a estar poca madre. Va a haber orgas. Y van a conocer parejas, muchas parejas, igual a nosotros. Ándenle, la mensualidad no es muy cara. Eso sí, una vez adentro, ya no van a poder salir jamás. Ay, la humanidad. Como la mayoría de casos, la calentura pudo más que la razón, ya que nuestros protagonistas accedieron a asistir al evento. Llegaría el día de la fiesta. Nuestra pareja protagónica recibiría la dirección por medio de Maps. Suscríbete. Y este marcaba que el punto de encuentro se encontraba muy lejos, en una recóndita comunidad. Conducieron algunas largas horas hasta llegar a un camino sin pavimentar, el cual se volvía más difícil de atravesar conforme se iba avanzando. Por fin llegaron al lugar. Era una casa bastante lujosa y la única en kilómetros. Nuestros protagonistas pensaron: vaya que les va bien con las mensualidades del foro. Justo en la entrada estaban sus match. Ambas parejas entraron a la casa.
y lo que veían era más que satisfactorio para nuestros protagonistas, los cuales ya estaban listos para comenzar la fiesta. Pero en eso, sus amigos los detuvieron, pues primero debían pasar una iniciación, la cual era obligatoria para poder disfrutar de los placeres que el pertenecer a su grupo podía ofrecer. Dudosos, accedieron a la petición. Total, ya estaban ahí. ¿Qué podía pasar? En eso entraron unos hombres con túnica negra, los cuales llevaban unas sillas y unas sogas. Estos hombres invitaron a nuestros protagonistas a sentarse, cosa que hicieron. Les quitaron la camisa y blusa y después los amarraron. Todos en aquella habitación, únicamente iluminada por velas, comenzaban a cantar en una extraña lengua. Luego de eso, una mujer con una túnica roja se acercó a ellos, alzando una copa negra, quien era la única que estaba cantando en español. Lo que decía era que ofrecía nuevas almas a su señor Lucifer, quienes a partir de ese momento le pertenecían para siempre. Nuestros protagonistas se espantaron y comenzaban a gritar que los desamarraran y sacaran de ese lugar horrendo. La mujer se les acercó y les mencionó que ya no había vuelta atrás. De seguirse negando a su amo, las consecuencias serían atroces. La chica procedió con la iniciación, sacando un cuchillo con el cual formó un pentagrama en el estómago de nuestros protagonistas. Luego lo salpicaba con una especie de agua roja que sacaba de la copa negra. Todos sabemos lo que era esa agua. Para empeorar las cosas, les dieron de comer lo que parecía ser un corazón pequeño, a lo que muy a fuerza y asqueados accedieron. Para finalizar, la pareja debía agarrar a latigazos a unas personas que, en palabras de aquella mujer, habían roto las reglas del grupo, y el castigo eterno era lo único que les esperaba. Con dolor en sus corazones, la pareja comenzó a dar latigazo tras latigazo. Aquellas pobres personas gritaban de dolor y agonía. Parecía como si ya los hubieran torturado varias veces. Después de eso, la gente de ese macabro grupo les daban la bienvenida a su nueva vida, aplaudiendo como si fuera un logro. Les explicaron las reglas que debían seguir. De lo contrario, terminarían como las personas que acababan de lastimar. Y comenzaron la aventura, aunque para ser sinceros, después de todo eso que pasaron, hasta las ganas se les quitaron. Incluso hoy en día la pareja sigue siendo parte de aquel grupo o club, pues no han podido zafarse de esa gente. En el tiempo que han estado ahí, han visto de todo: rituales, iniciaciones, asesinatos, muertes, incluso la aparición de demonios que muchas veces rondaban aquella casa. Pero las personas parecían no hacerles caso, era como si fueran parte de ellos. Sin duda, una de las historias más aterradoras que hemos traído a Estación del Horror. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que el mundo de Internet es más que fascinante, pues en las entrañas del extenso mundo de la web puedes encontrar cosas muy oscuras, dándonos a entender que la realidad muchas veces puede superar la ficción.
y que el terror está presente en todas las esquinas y sin darnos cuenta nos acecha en todo momento, esperando por nosotros, sobre todo en algunas aplicaciones que más allá de sus funciones para las que fueron creadas, hay personas y criaturas diabólicas que le han encontrado otras utilidades en su beneficio. Dime, ¿has tenido alguna mala experiencia con Tinder? Aparte de no dar match con nadie. O tal vez otra famosa aplicación. Me encantaría leer sus anécdotas y traerlas al canal. Ya saben que el correo oficial siempre está disponible para ustedes. estaciondelhorror3@gmail.com. O si prefieres, podemos estar en contacto mediante Twitter. Link en la descripción. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música, como siempre, es cortesía de Repulsive. En esta ocasión acompañado de Terror Music Box. Se los recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook y Spotify. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.